Hoxe temos con nos a dos auténticos expertos na materia. Temos aquí a miña dereita Marta Pedrajas, que ven da Secretaría Xeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, vocal asesora de Política de Desenvolvemento, no que coordina a planificación do desenvolvemento da cooperación española dentro do que ten que ver a súa posición dos objetivos do milenio e principalmente da xenda post-2015. Doutora en Filosofía, con amplia experiencia docente de investigación e de asesoría neste tema, Marta Pedrajas comeza pois estas xornadas cunha súa ponencia sobre os objetivos de milenio e a senda post-2015, resultados e procesos abertos. Moitas gracias, Marta, por estar aquí e damos paso entón a... Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Fondo Galego por su invitación para poder participar de estas jornadas, al Ayuntamiento de Vigo, a la Casa de la Cultura, a todos los que han colaborado en la organización de estas jornadas, a todos vosotros por vuestra asistencia y bueno, y un placer también compartir mesa con Antonio Salor, buen amigo y que también nos hemos involucrado juntos en estas jornadas y ha sido pues también un placer venir aquí con él. Yo lo que voy a explicar es, bueno, primero también disculparme porque yo no lo puedo presentar en gallego, me encantaría, pero no sé, entonces lo que yo voy a presentar es sobre todo el proceso de construcción de los nuevos objetivos de desarrollo, es decir, los objetivos del milenio tienen una fecha de cumplimiento o de previsión de finalización del calendario, que es 2015. Entonces ya se está trabajando desde hace varios años, desde hace un par de años, en los nuevos objetivos. Como bien sabéis, los objetivos, bueno, voy a poner esta diapositiva, que es siempre la primera que pongo cuando empiezo para explicar lo que es el post-2015. Bueno, pues eso es el post-2015, es ese lío, ¿no?, que parece así a primera vista y que es menos complicado de lo que parece. Pero el punto de partida son los objetivos del milenio, eso es fundamental. Los objetivos del milenio, todos conocidos, son 8. Se habla de lucha contra la pobreza, se habla de educación, los objetivos de salud, género, medio ambiente, alianza global. Y eso ha sido el faro, ¿no?, que ha guiado la cooperación para el desarrollo en los últimos 15 años. Es cierto que al principio no tenían la fuerza que han tenido después, es decir, a partir hasta 2005, 2006, incluso con la Cumbre Mundial de 2005, no se veía que era la agenda internacional prioritaria, pero luego sí, luego cogieron mucha fuerza, todas las agendas internacionales confluyeron hacia los objetivos del milenio y la verdad es que se han logrado avances casi espectaculares. En otros casos no, hay unos objetivos que están más retrasados, también es muy distinto según qué zona del mundo miramos, no es lo mismo África subsahariana que China, India o que América Latina, es decir, hay que ver siempre los datos a nivel desagregado para poder ir a fondo de la cuestión y dónde se están cumpliendo, dónde no y cuáles son los objetivos retrasados. Todo este proceso de los ODM, como digo, culmina en 2015 y se está preparando cuáles van a ser los nuevos objetivos. Ahora sí, viendo la fuerza que tiene una agenda internacional como esta, trabajada, consensuada desde Naciones Unidas, es muy importante cuál va a ser la agenda 2015-2030 y eso es lo que se está definiendo ahora con el llamado post-2015. Ese es el proceso que se está siguiendo, que es menos complicado quizá de lo que parece. Hay un primer bloque arriba del todo, la parte que está más en gris, que es el proceso que viene de los ODM. Los ODM, las distintas cumbres, y cómo desde distintas agencias de Naciones Unidas se han puesto en marcha muchos procesos consultivos, tanto consultas nacionales en más de 100 países en desarrollo, consultas temáticas. Hubo 11 consultas temáticas en 2013. España fue anfitriona junto con el PMA, además con la FAO, con el SIDA y con otro país que era Colombia, y tuvimos las jornadas de lucha contra el hambre, seguridad alimentaria y nutrición. Ha habido otras consultas más de procesos. El año pasado, bueno, este año, 2014, hemos trabajado en las consultas sobre el sector privado y su implicación también para la agenda de desarrollo. Entonces, son distintos procesos, consultas temáticas nacionales, el encargo del informe del panel de alto nivel de expertos, que a nivel internacional han ido marcando el post-ODM y su definición para la nueva agenda.
Más importante que este proceso es el que está en naranja, que es el que viene de Río +20. La cumbre de Río del 92 tuvo un proceso de revisión 20 años después, Río +20, en 2012, que definió un grupo abierto, que se llama el Open Working Group, un grupo abierto para la definición de unos objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS o los SDGs se ha trabajado durante 18 meses en la definición de cuáles serían esos objetivos de desarrollo sostenible, con un objetivo que estuviera la sostenibilidad bien integrada, bien transversalizada en una propuesta de objetivos que no fueran medioambientales, o sea, que teniendo la parte medioambiental que no fueran solo medioambientales, es lo que quería decir. Es decir, que la parte de sostenibilidad recogiera los tres pilares: sostenibilidad social, económica y medioambiental. Ese ha sido el principio que ha guiado la definición de los ODS, que ha sido el único proceso intergubernamental que ha existido hasta ahora. De ahí también su importancia. Es un acuerdo que ya está consensuado entre los países, con lo cual el punto de partida de esos ODS es muy importante, y ahora luego veremos cuáles son esos ODS y también qué deficiencias tienen, porque además queda todavía un año más de negociación, etc. Luego hay varias agendas más internacionales que cruzan continuamente con esta agenda post-2015, como es la Agenda de Financiación del Desarrollo, que viene del Consenso de Monterrey de 2002, que tuvo un proceso de revisión en Doha en 2008, y la financiación del desarrollo es casi tan importante como la definición de los objetivos de desarrollo, es decir, son los fines y los medios. Por un lado, dentro de la agenda de fines también se habla un poco de medios, porque se habla de esa alianza global necesaria para lograr su cumplimiento, pero la agenda de financiación o de implementación, la agenda de qué se va a poner sobre la mesa para poder cumplir esos objetivos, es casi tan importante como cuáles son los objetivos. De ahí se habla de muchísimos procesos, pues se habla de fiscalidad, se habla de financiación innovadora, se habla de transparencia, se habla de paraísos fiscales, de transferencia de información, se habla de tecnología, de innovación, de comercio, de deuda, de todos esos procesos que implican el compromiso de todos para lograr objetivos de desarrollo sostenible en este caso. Luego hay más agendas, aquí he puesto la de eficacia de la ayuda, conocéis bien la Alianza Global de Busan, la Declaración de París, Accra, Busan. También es un proceso que es el cómo se cumple la agenda, ¿no? Estamos hablando de cuál es la agenda, con qué medios se va a lograr, y el cómo se va a lograr, pues también la agenda de eficacia del desarrollo tiene también sus aportaciones. También está toda la agenda de cambio climático, etcétera. Entonces hay muchos procesos en marcha que confluyen en un momento también histórico como es el 2015, ¿no? Donde realmente se van a sentar las bases de la nueva Agenda Global de Desarrollo para los próximos 15 años. Todo esto confluye donde está la línea roja. Ahora mismo estamos situados ahí, en ese punto, donde está la línea roja, que es en la presentación del informe de síntesis del secretario general de Ban Ki-moon. Lo presentó el 4 de diciembre, hace 6 días se presentó ese informe, que es un informe clave porque también recoge todo lo que se ha hecho en estos 2 últimos años para la definición de la agenda y sienta las bases de la negociación del último año. Todo esto tiene que culminar en 2 cumbres internacionales, que son, después del Synthesis Report, está la cumbre de financiación del desarrollo, que es en Addis Abeba en julio de 2015, y la gran conferencia ya de los ODS después de 2015, que será el 28 al 30 de septiembre de 2015 en Nueva York. Luego hay otra cumbre, quizá la debería añadir, ¿no?, que es la de París de cambio climático, que en el informe de síntesis se le da tanta importancia como las otras dos, ¿no? Son 3 procesos clave: financiación, la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cumbre de financiación de diciembre. Entonces, todo esto se está produciendo en este año. Entonces, os voy a explicar un poco cómo se está trabajando a nivel internacional, básicamente es lo que he dicho, y cómo lo estamos trabajando desde la cooperación española y qué esfuerzo hemos hecho también por integrar a todos los actores en la definición de la posición española que estamos defendiendo, que estamos promoviendo, y luego unas pinceladas de ese informe de síntesis que me parece también que es fundamental para este año de negociación. Esto es un resumen de
informes internacionales dentro del marco de Naciones Unidas que han sido importantes durante estos años y que han ido alimentando el proceso, ¿no? Tanto el informe del panel de alto nivel de personas expertas, de personas eminentes, que lo presidió Cameron, la presidenta de Liberia, etcétera, el informe de Realizing the Future Urban for All, el de las consultas temáticas, bueno, así distintos procesos también de consultas regionales, etcétera. Esto es algunas fotos también del proceso que hicimos en España sobre seguridad alimentaria. Luego Antonio va a hablar más de seguridad alimentaria y de lucha contra el hambre, pero bueno, fue un evento importante porque tuvimos también pues la suerte, ¿no?, que lo clausuró el secretario general Ban Ki-moon y se definió bien también la agenda que proponíamos o que queremos de lucha contra el hambre, ¿no? Que es un objetivo claro, erradicación del hambre y de la pobreza extrema es posible y se tiene que lograr en esta generación. Y este es el grupo, los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa de 17 objetivos, es decir, 17 es como hemos pasado de 8 ODMs a 17 ODS. Bueno, a nosotros digo, como Cooperación Española y también a muchos países, pues parece un número excesivo, ¿no? Es difícil. Los 8 DMs uno se los puede aprender, los puedes contar, los puedes explicar y la ciudadanía se engancha con 8 DMs. Es como fácil, es una agenda que tira del carro, que engancha y que te subes a ese proyecto. 17 ODS es difícil, explicarlos es difícil de manejar, ¿no? Entonces, bueno, una de las propuestas es reducirlos, no sé si se va a lograr, es muy difícil también reducirlos porque llegar a ese consenso del 17 ha sido muy complicado. Entonces, ahí tenéis un poco lo que se acordó después de año y medio de trabajo entre 70 países organizados en 30 puestos. Cada uno de los puestos era compartido entre 3 países. Entonces España, por ejemplo, tenía una silla compartida con Italia y con Turquía, era nuestra troika, ¿no? España, Italia, Turquía compartíamos una silla en esta negociación. Otras troicas pues era Francia, Alemania y Suiza, otras eran Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Entonces, bueno, hubo distintas, otra era Guatemala, Perú y México, distintas troicas, que ha sido también una manera de trabajar dentro de Naciones Unidas muy, muy novedosa. Naciones Unidas, si lo conocéis, cómo se negocia, bueno, son bloques, además son bloques casi como el cemento. Unión Europea, el G77, Estados Unidos, Canadá, se forman unos bloques muy fuertes en los que España, por ejemplo, no negocia con voz propia, negocia siempre dentro de la Unión Europea. El G77 no son 77 países, son 135. Y con China, bueno, pues forman más de la mitad de la población mundial. Es un grupo muy potente que además siempre está, digamos, con unos intereses muy en contra, tampoco tiene que ser muy en contra, ¿no? Pero defiende mucho los intereses de los países en desarrollo. Entonces, bueno, siempre son como bloques, ¿no? Muy difícil de negociar. En este proceso no, este proceso ha sido distinto. Eran países, cada uno con voz propia, organizados en troicas, lo que además era muy flexible, es decir, uno podía hablar en nombre de su troika o en nombre propio. Y eso ha sido un proceso muy enriquecedor, también porque se rompe esa dinámica. No había ninguna troika que fuera de 3 países de la Unión Europea, lo cual también pues era curioso, ¿no? Ver la Comisión Europea como iba perdida, sin tener, dijéramos, una voz fuerte en ninguno de los grupos. También sucede que al final muchas cosas afloran, ¿no? La troika de España, Italia y Turquía pues se rompió por Turquía, es decir, se rompió en España e Italia, hicieron un bloque por un lado y Turquía por el otro, porque al final siempre hay temas desde los derechos humanos hasta muchas otras cosas que están ahí, ¿no? Y ahí hay muchos debates que en la Unión Europea están muy superados y en el marco de Naciones Unidas pues se ve que no. Entonces, bueno, ha sido un sistema curioso, muy rico de trabajo, y se acordó al final esa propuesta de 17 DSs. Los 6 primeros, si los veis, decís, son los ODM+, es un post-ODM, es el desarrollo humano, el desarrollo social centrado en las personas, donde los objetivos son muy sociales, ¿no? Son los ODM mejorados, los ODM ampliados. Ahí se habla de erradicación de la pobreza, de seguridad alimentaria, de salud, educación, género, agua,
etcétera. Entonces, una de las cosas más importantes de esta agenda, bueno, voy a acabar de explicarlos primero. Luego viene un bloque que es más el pilar económico, dicho sostenibilidad social, económica, ambiental. Viene un pilar más económico donde se habla también de energía, de crecimiento, infraestructuras, de desigualdad. Por ejemplo, una de las cosas que como Cooperación Española no nos gusta de esta propuesta es que se hable de desigualdad en la parte de temas económicos, y que la desigualdad no solamente es económica, es de renta, hay desigualdad de oportunidades, hay desigualdad de derechos, debería estar más en la parte social. Luego hay una pata muy potente de sostenibilidad ambiental, donde se habla de ciudades sostenibles, de producción y consumo, de cambio climático, de ecosistemas, biodiversidad, de recursos marinos, etc. Y luego la madre del cordero es el objetivo 16 y el 17. Esos ya se daron todos los debates, absorbieron todo el tiempo. Es muy difícil llegar a un acuerdo con el objetivo 16. El 16 era prioritario para la Unión Europea. De hecho, no quería un objetivo, quería dos. Uno que hablara de paz y seguridad y otro que hablara de acceso a la justicia y derechos humanos. No se logró dos objetivos, se logró uno y mal, en mi opinión, en este sentido, porque se habla de sociedades pacíficas, inclusivas, acceso a la justicia, pero en ningún caso se habla de derechos humanos. Y si leéis esta propuesta, esto está facilísimo de conseguir en Internet, en la página del proceso de Sustainable Development Goals, está el informe de los ODS, el informe final, y si leéis, cada uno de estos objetivos luego tiene una batería de metas para conseguirlos. Bueno, los primeros borradores había metas muy concretas para el cumplimiento de los derechos humanos y todo eso se perdió en los debates de manera muy sorprendente y incluso triste, ¿no? Porque dices, ¿cómo funcionan Naciones Unidas? Y debates que os digo que en la Unión Europea pueden estar muy superados, pero en las Naciones Unidas no. Entonces, pues escuchar intervenciones pues de China, de Arabia, de Rusia, donde dicen, coge el micrófono en alto y delante de todo el mundo, de 130 países, 190, que se quiten los derechos humanos de la agenda, que quiten la meta de 1610, que está hablando de los derechos de asociación, de manifestación, de expresión, porque eso es otra cosa. Me dicen, es que eso es otra cosa, eso es la agenda. Eso no tiene que estar ahí. Y si eso está ahí, China no lo va a apoyar. O el G77 más China, de 130 y pico países, no lo va a apoyar. Claro, eso es todos sorprendidos, ¿no? Evidentemente todos los países europeos pues todo lo contrario, ¿no? Diciendo que eso tenía que estar, que era prioritario, que tenía que estar en la agenda. Bueno, al final para poder cerrar esto, este proceso pues se acordó casi como era como un acuerdo de mínimos, ¿no? Donde se mantienen los 17 ODS, cada uno, en todos había discrepancias, en todos los objetivos hay temas para discutir, temas para seguir trabajando, pero un tema muy importante es el enfoque de derechos. Y hoy, además que es el Día de los Derechos Humanos, creo que tendría que ser prioritario. Es decir, esta agenda, que uno lo dice, es que está todo. O sea, lo bueno de esta agenda, critico que son 17 y que son muchos, pero también lo bueno es que está todo. Los problemas globales están ahí. Es decir, ahí se puede identificar cualquier agencia, cualquier proyecto de cooperación, de sostenibilidad, de medio ambiente, de economía, está ahí, con lo cual también está muy bien, ¿no? Se ha conseguido agrupar todo en un único proceso, lo cual también es positivo. Entonces vamos a ver cómo se puede ir mejorando. Queda un año de negociación y aquí quedan muchas cosas por mejorar de esta propuesta. Como digo, tanto los temas de derechos humanos del objetivo 17, del 16, el 17 es el que habla de medios de implementación. Evidentemente ahí lo que se quería era meter por parte del G77 todos los temas de cumplimiento de ayuda oficial al desarrollo, recursos financieros, etcétera. Y la Unión Europea era como, eso es otra cosa, eso es otra agenda, la agenda de financiación va a hablar de eso. Aquí simplemente vamos a hablar de la gran alianza global para el desarrollo, en qué tiene que consistir, cómo tiene que ser para que se puedan lograr estos objetivos. También algunas pinceladas de otros objetivos, es decir, el enfoque de derechos hay que trabajarlo y mucho en esta agenda, no solamente en el objetivo de acceso a la justicia, sino también en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de género. Es decir, no se habla en ningún caso de derecho a la educación, ni de derecho a la salud, ni de derechos los derechos de la salud sexual y reproductiva. Podéis imaginar también que siempre es un tema. Entonces, en cada uno de los objetivos, el enfoque de derechos es algo que hay que insistir y que mejorar. Temas, por ejemplo, como el matrimonio precoz.
se habla de condenar el matrimonio precoz. Y digo, ¿cómo funciona esto, no? Pues que el representante de Arabia coge el micrófono y dice que qué se entiende por precoz, que eso es un tema cultural, que en su cultura eso está bien visto y que hay que respetarlo, porque digamos, todo el mundo se agarra al tema cultural y como mi cultura lo defiende, Naciones Unidas tiene que respetarlo. Entonces es como muy chocante, ¿no? Es decir, cómo se puede estar un señor planteando que no hay que condenar el matrimonio precoz y que no empieza a condenarte de qué se entiende por precoz, y eso es como, bueno, eso sí que se me entiende, eso sí que está bien, se ha condenado el matrimonio precoz, o los derechos a la herencia, ¿no? El derecho igual a la herencia para hombres y mujeres, lo mismo debate, ¿no? El micrófono en mano y que le digo igual el derecho a la herencia que es que en su cultura no es igual el derecho a la herencia, entonces que por favor que este objetivo que lo quiten porque también hay que respetarlo. Entonces en ese caso tampoco se quitó, de hecho el tema de la herencia permanece, pero así es como constante, ¿no? En muchos temas aparece este tema. En los temas de salud y enlazando un poquito con los ODM, se recogen todos los ODM que no se han cumplido, es decir, el tema de la mortalidad materno-infantil es un ODM que peor se cumple, hay que reducir todavía, se ha avanzado en reducir la mortalidad infantil, pero no lo suficiente, la meta de 2/3 no se ha logrado y es, por ejemplo, el primer punto de los objetivos de salud, ¿no? Lograr los ODMs que no se han cumplido, que es reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna, sobre todo en áreas muy específicas de África subsahariana donde no se cumple casi nada. Los temas de educación, un cambio importante sobre los ODM. En los ODM se hablaba de acceso a la educación, ahora ya no solo de acceso a la educación se ha avanzado muchísimo, prácticamente la primaria está lograda en casi todo el mundo, pero ahora se habla de la calidad de la educación, y lo importante no es que accedan a la educación, que prácticamente todos acceden, sino que la educación sea de calidad, que aprendan. Entonces ese es el cambio que hay en esta agenda, ¿no? Se habla de calidad y se habla de aprendizaje para toda la vida, con un fondo también de acceso al empleo, de apertura de derechos, que la educación es la llave de todos los derechos también, ¿no? Si tú inviertes en educación, inviertes en todos los derechos, con lo cual eso también está bastante recogido. Bueno, y así un poco en todos los objetivos, ¿no? Y así un poquito más. Este es el grupo, estas son fotos de las sesiones de cierre de la última semana de julio. La foto de arriba son los cochers, los copresidentes del grupo, que eran un poco los que llevaban la voz cantante, bueno, y un poco cómo era el diseño de las intervenciones, etcétera, y en aquella foto pues está el secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, haciendo una de las intervenciones que la hizo específicamente sobre el tema de derechos, bueno, y los otros son también de cierre, ¿no? del grupo, y un poco todo este acuerdo se cerró por aclamación, es decir, no había consenso, todos los objetivos estaban temas abiertos, porque si no son los subsidios agrícolas, son las patentes de los medicamentos o las convenciones de los océanos, es decir, todos los objetivos tenían todavía debate para seguir un año más, y de hecho queda un año de negociación y vamos a ver cómo se llega, ¿no? Este es otro proceso. El grupo de los ODS cerró en julio, lo pasó a la Asamblea General, que lo adoptó en septiembre, tampoco lo aprobó, lo adoptó en septiembre y lo pasó al secretariado por 2015, que era el encargado de hacer también el informe de síntesis de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, luego hablaré de ese informe que se presentó el día 4 y que recoge esta propuesta. Otro proceso muy interesante ha sido el de la encuesta Mi Mundo, que es una encuesta mundial donde hay más de 5 millones de votos. Nunca ha habido una encuesta en el mundo con tantos votantes y con tanta participación, y simplemente es otro proceso abierto de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la gente que va a cambiar su vida. Bueno, pues la gente lo que pide es educación. Es curioso, ¿no? Es como estamos hablando de una gran agenda y tal, y cuando le preguntan a la gente y votan 5 millones de personas, pues la gente es muy sensata y piden educación, salud, empleo, gobiernos responsables, protección frente al crimen y la violencia, acceso al agua, nutrición, igualdad entre hombres y mujeres, es decir, es casi la agenda de ODS otra vez y la agenda clásica, ¿no? De decir, es que el desarrollo es eso. Entonces, bueno, es un proceso también importante el de la encuesta del mundo, que sigue abierto, entonces si alguien todavía no ha votado puede hacerlo. Y no solamente por los votos, sino también luego cómo se desagregan los datos, porque se puede ver
lo que votan los jóvenes, lo que votan los adultos, lo que votan las personas mayores, lo que votan en África, lo que votan en Europa, lo que votan en un país, que se puede desagregar mucho y ver dónde están las preferencias según el tipo de votaciones que se han hecho. Bueno, ya soy más deprisa. ¿Qué propone la cooperación española? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando todo este proceso? Bueno, nosotros hemos trabajado también un par de años construyendo la posición española para un poco situarnos ante toda esta agenda, no solamente de una manera reactiva de si te llega un borrador y haces comentarios, sino propositiva, ¿no? ¿Qué proponemos y cómo queremos como cooperación española que sea esta agenda? Entonces, empezó el proceso en 2012 con un encargo con un grupo académico de investigadores de la universidad, donde hubo pues investigadores de Navarra, de Barcelona, de Madrid, de distintas universidades de España, y se hicieron una primera propuesta de informe sobre lo que debería ser la posición española de la agenda. Bueno, hicimos unas primeras jornadas para socializar ese informe con todos los actores de la cooperación, sobre todo con la sociedad civil, con las ONGs, pero no solo, también con las empresas, con los sindicatos, con la gente de la universidad, con otros ministerios, con comunidades autónomas, y al final cerramos un primer borrador, que ya vamos por el cuarto, de trabajo, donde después de ese primer informe hicimos unos talleres también temáticos para ver la cooperación española, qué iba a decir en salud, qué iba a decir en crecimiento económico, en energía, en agua, en seguridad alimentaria, distintos temas. Bueno, y al final propusimos una propuesta que consiste en una serie de principios, que son los que están ahí, una serie de principios y una serie de objetivos. Los objetivos son estos. Nosotros proponíamos 12 objetivos. Bien, este proceso lo hemos construido coordinándolo desde la Secretaría General, lo hemos trabajado con la Agencia Española de Cooperación, todo este proceso, objetivo por objetivo. Hemos tenido debates muy intensos con el Consejo de Cooperación, con toda la coordinadora de ONGs, con sus expertos en cada uno de los temas, con la gente de las universidades. Lo hemos trabajado con las comunidades autónomas también para que pudieran participar del proceso. Bueno, y en septiembre de este año, en septiembre de 2014, hicimos una segunda consulta nacional, que además tuvimos la suerte de poder hacerla en el Congreso de los Diputados, que era también como algo nuevo, ¿no?, para nosotros poder trabajar esta agenda en la propia sede del Parlamento. Y al final hemos acordado con todos los actores y con la AGE, que es importantísimo que estén subidos en este proceso, tanto el Ministerio, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que tiene muchas competencias en la materia, pero también importantísimo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Sanidad, de Educación. Hemos trabajado con todos también para construir estos objetivos. Entonces, como digo, tenemos una serie de principios que para nosotros son importantes, que es, en primer lugar, la validez también de los objetivos del milenio, es decir, poner en valor ese proceso. Los objetivos del milenio han sido positivos, y no solamente por su contenido, también sobre todo por los valores que los inspiran, ¿no? Si leéis no solamente los 8 DN, si leéis la Declaración del Milenio, la leéis y veis que sigue siendo válida tal cual para hoy, tal cual. No habría que cambiar ni una letra, ¿no? Habla de valores de la libertad, de la igualdad, de la tolerancia, del respeto. Es una declaración muy inspiradora, y pensamos que esos valores se siguen manteniendo. Hay que cambiar los objetivos, hay que cambiar la agenda, pero esos principios se siguen manteniendo, y es lo que nosotros proponemos. Muy importante, y todavía no lo he dicho, es que esta es una agenda universal, es decir, la agenda de los ODN es una agenda, dicha así vulgarmente, es una agenda como de los ricos para los pobres, ¿no? Vamos a desarrollarlos. Ahora no, ahora se habla de una agenda universal, es la agenda de todos para todos. Y cuando estamos hablando de erradicar el desempleo o disminuir el desempleo juvenil, estamos hablando de que España tiene que disminuir el desempleo juvenil. Cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental, no se lo estamos diciendo a la República Centroafricana, se lo estamos diciendo a los países europeos, se lo estamos diciendo a Estados Unidos. Hay un objetivo que es importantísimo, no lo he saltado, el de producción y consumo sostenible. El objetivo de producción y consumo sostenible, hace 2 años, cuando empezó el debate, Estados Unidos dijo: esto no va a salir nunca, porque el sistema de vida americano no se toca.
bueno, pues apague, vámonos, ¿no? Si no se toca el sistema de vida americano. Bueno, pues después de 2 años se ha acordado un objetivo, creo que es el 12, de producción y consumo sostenible. Y Estados Unidos ha subido ese carro y ha dicho que sí, y que ha sido también un proceso en el que cada uno tenía que hacer su propio análisis y su propio compromiso, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es la agenda universal, ¿no? Esta es una agenda que implica a todos. Es una agenda centrada en pobreza y desigualdad. La posición española tiene 3 pilares: pobreza, desigualdad y sostenibilidad. Al final lo hemos centrado mucho ahí, ¿no? Lo que queremos es pobreza, desigualdad y sostenibilidad. De desigualdad se habla poco. En la Unión Europea se hablaba poquísimo. Hace un año es que no estaba en los borradores ni en la posición europea. Y ahí ha sido España uno de los países que más ha trabajado para que el tema de disminución de las desigualdades fuera un tema central de la agenda. Y la pobreza extrema se puede erradicar, evidentemente se está avanzando mucho, y como pobreza extrema. Luego ya es cómo se mide la pobreza extrema, que ese es otro debate, ¿no? Para nosotros tiene que ser un enfoque multidimensional, pero si cogemos los índices del Banco Mundial, vivir con menos de $1,25, eso es algo realmente que se puede lograr, pero el problema no es tanto la pobreza extrema, que afecta ya a un grupo reducido de población, sino la desigualdad. La desigualdad es enorme, está en aumento, y lo que como ello, los países de renta media. La cooperación española tiene una ventaja comparativa, un valor añadido, que es que trabaja en países de renta media, donde está el 70% de la población pobre en el mundo, es decir, que se dice pronto, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que los países de renta media, tanto por las bolsas de pobreza, por las trampas de la renta media que siguen existiendo, tanto de gobernanza, de financiación, como del sistema productivo, se vean recogidos en esta agenda. Y también son países emergentes que tienen que asumir una responsabilidad, ¿no? Brasil no se puede quedar diciendo a mí que me ayuden, no, Brasil, tú tienes que asumir tu responsabilidad en la esfera internacional, porque la tienes, y hay que impulsar, ¿no? ese rol también de que asuman su peso en la economía y en el desarrollo internacional. Entonces estos son los principios de la posición española, y luego, como digo, esos 12 objetivos, que nosotros, pues no me gustaría que fueran 17, 12 por lo menos serían los prioritarios, y como veis, los 5 primeros son los estructurales que decimos, ¿no? Y los 5 primeros son pobreza, desigualdad, sostenibilidad, derechos humanos y género. Esos 5 deberían inspirar todo lo demás, ¿no? Sí, desde ahí todo lo demás se llega solo. Ya luego es el desarrollo de los derechos. Derecho a la seguridad alimentaria, salud, educación, derecho humano al agua, sería el desarrollo de los derechos. Luego, un pilar de crecimiento económico que podría recogerlo todo, tanto empleo, infraestructuras, etcétera. Un objetivo de energía específico, y hablamos de sostenibilidad ambiental en el número 3 como un bloque fuerte, donde se recoge todo el tema de la biodiversidad, los ecosistemas, etcétera. Pero la energía pensamos que, aparte porque hay un consenso internacional muy fuerte de la importancia de la energía tanto para la transformación de la vida de las personas como para combatir el cambio climático, nos parece que sería un objetivo importante, y luego también esa alianza global para el desarrollo que es necesario. Estos son ejemplos, es decir, cada uno de esos objetivos, si cogéis el documento de posición española, que en la web es muy accesible, cada uno de los objetivos está desarrollado primero con los antecedentes que tiene, la parte del debate internacional, qué dice el plan director de la cooperación española de ese tema, y luego qué propone España para ese objetivo. Y luego también trabajamos una serie de metas y de indicadores en cada uno de los objetivos. Esto a modo de ejemplo, ¿no? Hay 12, he puesto aquí solamente 2. Tema de erradicación de la pobreza y disminución de la vulnerabilidad. Un poco lo que decía, ¿no? La erradicación de la pobreza extrema es posible, pero ¿cómo se mide esa pobreza extrema? ¿Se mide por $1,25? ¿Solamente es una pobreza de ingreso? Nosotros pensamos que no, que la pobreza es multidimensional y que tiene que tener un enfoque más amplio, y que además hay propuestas muy serias, muy consensuadas también, de poder trabajar esos índices de pobreza que incluyen los ingresos, pero incluyen 7 u 8 dimensiones más de bienestar y de calidad de vida del ser humano. Y luego también un enfoque de resiliencia y de protección social, ¿no? Resiliencia, al fin y al cabo, es protección social, ¿no? Y cómo una vez sales de la pobreza extrema, esas medidas de protección social que hacen que la vulnerabilidad se disminuya, que por una crisis, por un conflicto, por una guerra, por una sequía, que no vuelvas a caer en pobreza extrema, ¿no? Porque hay un sistema de protección social que amortigua, ¿no? esa caída.
Luego los temas de desigualdad, porque también lo quiero comentando, es decir, la desigualdad no solamente es desigualdad de renta, sino que la desigualdad es mucho más profunda, ¿no? Se habla también de oportunidades, de derechos, con un enfoque de equidad. El desarrollo para nosotros es equidad, bueno, el desarrollo es libertad, eso sería lo primero, ¿no? El desarrollo es libertad y la pobreza es falta de libertades. Y lo que hay que lograr es un desarrollo con equidad, es decir, con justicia social. Ese sería el enfoque de disminución de las desigualdades, ¿no? No solamente disminuir niveles de renta, que claro, luego dices es fácil, se puede medir, porque ya es como cómo mides la libertad de expresión, cómo mides la libertad del acceso a las oportunidades. Claro que las mediciones son más difíciles, pero el enfoque tiene que ser ese, ¿no? No vale medirlo todo en términos de renta. Bueno, y así con cada uno de los objetivos. Las prioridades nuestras cada vez están como más centradas, lo que os he comentado, pobreza, desigualdad, sostenibilidad, derechos y género. Eso tiene que estar en la agenda, sean 17 ODS, sean 20 o sean 12, pero eso para nosotros es lo principal y es lo que tiene que estar. Y en el año que queda de negociación es lo que vamos a trabajar. Donde estamos ahora es en el verde, en el informe del secretario general presentado. La semana que viene se aprobarán las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre este tema y luego queda el último año de negociación. Voy a dar 4 pinceladas de presentación sobre el informe de Ban Ki-moon presentado el otro día, el informe de síntesis. Ahora mismo si hay alguien que dice, ¿qué tengo que leerme para saber de qué va la agenda por 2015? El informe de síntesis y el informe de los ODS. Eso es ahora mismo la base, más la posición española que ayuda, ¿no? A un poco a saber cómo lo estamos trabajando y que dice que de España a la cooperación teniendo en cuenta nuestro valor añadido y nuestra experiencia. Bien, el informe de síntesis lo que hace es presenta mantiene la propuesta de 17, el gran debate era, ¿va a mantener la propuesta de 17 ODS o no? Bien, pues en principio sí que la mantiene como propuesta inicial de negociación, esos 17 objetivos para volver a negociar, pero en un marco de 6 principios. No le llaman principios porque incluso nos han contado, ¿no?, cómo se negoció este informe y cómo en el último momento quisieron quitar esos 6 principios, etcétera. Bueno, no se llaman elementos esenciales, nombre da igual, pero hay 6 principios o 6 elementos que engloban los 17 de esos. Y ese sí que puede ser el mensaje fuerte de esta agenda, ¿no? Hablar de dignidad, de personas, de prosperidad, del planeta, de justicia y de alianza. Esos 6 principios sí que pueden tirar del carro, ¿no? Los 8 DM fueron muy buenos porque fueron fáciles para sumarse a ellos, la población los entendía y es como me sumo a ese proyecto. 17 ODS es muy difícil venderlos, ¿no? Entonces, pero estos 6 mensajes sí se pueden sumar, ¿no? Sí que pueden conseguir voluntades para sumarse a este proyecto de agenda para 2030. De hecho, el informe se llama El camino a la dignidad para 2030, con 3 pilares, ¿no? Pobreza, transformación y protección del planeta. Y bueno, esos 6 principios ahora mismo son como va a ser también importante, ¿no? La negociación que se haga sobre ellos. Y como digo, bueno, ese es uno de los dibujos que tienen puestos en el informe, que se ve muy fácil, ¿no? Como esos 6 engloban, porque tú lo enfocas con esos 6 mensajes y luego pues presentar 17 de esos 12, ¿no? Ya veremos también cómo sale. Bueno, esto era lo que quería explicar y cualquier pregunta a vuestra disposición. Moitas gracias, Marta, por ofrecer este balance e as perspectivas da Xenda post-2015. Continuamos con esta mesa con o noso segundo convidado, que é Antonio Salor Pons, actualmente xefe de oficina do Programa Mundial de Alimentos de Nacións Unidas, asesor, consultor con amplia experiencia en cooperación internacional en países como Filipinas, Angola, Nova Zelanda, e tamén ante a Comisión Europea, a misión permanente de España ante Nacións Unidas. E, bueno, para ir continuando con esta mesa, Antonio Salor vai nos a falar do Programa Mundial de Alimentos e os seus vínculos cos objetivos do milenio. Moitas gracias, Antonio, por estar connosco. Tenemos a palabra. Muchas gracias al Fondo, Presidenta. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar un poquito qué es el Programa Mundial de Alimentos, cómo quedamos enfocados dentro de todo este debate y sobre todo qué papel
vamos a jugar en España y qué papel queremos implementar. Me gustaría, lo primero, dar las gracias a Marta, porque creo que Marta ha explicado de una manera muy clara y concisa de dónde venimos y a dónde vamos. Y eso es fundamental para, primero, en mi opinión, y os voy a dar algunas opiniones personales, sentirnos orgullosos de todo el proceso. Vosotros pensad que somos la primera generación de la historia de la humanidad que es capaz de resumir de una manera clara y detallada hacia dónde queremos ir. Creo que los conceptos de dignidad y universalidad que Marta no se ha cansado de repetir, creo que son la clave fundamental de lo que estamos haciendo. Vosotros pensad que antes de los ODMs no había nada estructurado de la manera en la que estamos hablando ahora. No nos podíamos sentar a debatir sobre estos temas de una manera estructurada. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de dar un segundo paso a lo que ya podemos considerar unos objetivos en los que el mundo en su totalidad piensa y reflexiona. Y posiblemente, poco a poco, estemos todos los países con las diversidades y las realidades diferentes, más o menos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. Y hablar de universalidad y dignidad nos tiene que llenar, primero, de orgullo y segundo, nos tiene que motivar para seguir adelante. Porque lo estamos consiguiendo, el trabajo es monumental, pero por lo menos empezamos a tener unas ideas muy claras hacia dónde tiene que ir la humanidad, a pesar de todos los problemas a los que nos enfrentamos. Este debate es de lo más productivo que ha hecho el ser humano desde que está en este planeta. A lo mejor estoy exagerando, pero yo lo veo así. Porque es muy difícil hablar de un tema si no lo estructuras antes. Desde el Programa Mundial de Alimentos, nosotros somos muy positivos. Vemos que este debate nos ayuda a poder pasar los mensajes que queremos pasar. Marta ha mencionado el enfoque de derecho. Para nosotros es fundamental. Los derechos implica dignidad, implica que las personas más vulnerables puedan tener acceso a redes de protección básica, por ejemplo. O el concepto que ha mencionado Marta sobre resiliencia sea un concepto fundamental para que en este mundo podamos vivir mejor, para que este mundo sea mejor. Gracias a este tipo de debates podemos tener acceso a los problemas de los más vulnerables y presentarlos en cualquier parte del mundo no como un problema, sino como una solución. Este proceso nos ayuda a debatir para encontrar soluciones a lo que antes parecía problemas imposibles de solucionar. Me gustaría empezar diciendo que, aunque parezca poco realista, podemos terminar con el hambre en nuestra generación. Y diréis, esta persona es la más optimista del mundo. Pues no, hay mecanismos que se pueden llevar a cabo, se pueden implementar para que consigamos entre todos, universalmente, acabar con el hambre. Me gustaría, antes de empezar con mi presentación, subrayar otra vez otra cosa que ha señalado Marta y que os invito a que la busquéis en Internet, que es la campaña de My World. Esa campaña, pensad que se está llevando en todo el mundo. Vosotros, nosotros, todos, somos protagonistas. Podemos dar nuestra opinión. Es la primera vez que alguien nos pregunta a nivel mundial cuáles son nuestras preocupaciones, qué es lo que esperamos de los gobiernos y de la sociedad para sentirnos mejor. Es bastante sorprendente los resultados, que sea educación, que sea salud y oportunidades de trabajo. Los temas de alimentación no entran. Cuando todos pensábamos que la lucha contra el hambre era el problema número uno. La sociedad está cambiando y es muy importante este tipo de debates para poder entender, como ha explicado Marta,
cuáles son las necesidades, cuáles son las preguntas y las inquietudes en diferentes partes del mundo, para que estos 17 objetivos, para que este proceso que va desde los ODM a los ODS, sea un proceso en el que nosotros nos sintamos empoderados. Y es muy importante la palabra empoderarse. Nosotros somos los que guiamos el proceso. Los gobiernos reflejan nuestras inquietudes. Y en esto es en lo que Naciones Unidas, con el resto de la sociedad civil, tiene que estar permanentemente pensando. Podemos hacer que este mundo sea un mundo mejor. Y está en nuestra mano hacerlo. De España os hablaré después un poco y cómo nosotros vemos tanto el proceso desde nuestra perspectiva y de cómo vemos a España como un aliado estratégico para todos los temas relacionados con la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y nutricional. Porque España lleva más de entre 20 y 25 años trabajando con el Programa Mundial de Alimentos. A veces con cantidades importantes de dinero, otras veces con menos dinero, pero siempre con un compromiso, luchar contra el hambre. Y cuando digo España, digo nosotros, los ciudadanos, a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido, independientemente de la ideología que ha estado. España siempre ha estado presente en la lucha contra el hambre. Y eso nosotros, en mi opinión, nos tenemos que sentir orgullosos, como español estoy hablando. Y cuando hablo de España no solamente hablo a nivel central, sino que ha habido instituciones a nivel descentralizado que también se han implicado en la lucha contra el hambre. Por no hablar de ONGs que trabajan con nosotros o de ciudadanos que aportan constantemente. Os voy a pedir disculpas, pero yo no soy tan académico y tan... mi trabajo en España no es hablar sobre el hambre, sino hablar sobre el Programa Mundial de Alimentos. Y lo que voy a daros ahora es una perspectiva práctica de lo que hace el Programa Mundial de Alimentos, de lo que es el Programa Mundial de Alimentos, para que lo conozcáis. Habréis oído hablar sobre UNICEF, sobre ACNUR, sobre UNRWA, FAO. Ahora tenéis otra agencia, una agencia que se ha instalado gracias a la cooperación española en Madrid y en Las Palmas, y que quiere, en un futuro, que también os sintáis involucrados y que conozcáis bien las actividades por si queréis apoyarlas o simplemente para que veáis cuál es la realidad en diferentes contextos. Si me ayudáis a poner el vídeo, un minuto, perdonad, os voy a poner un vídeo de 2 minutos. Es un vídeo con música y mensajes. A veces va un poco rápido, pero fijaros un poco en esos mensajes y veréis lo que es el Programa Mundial de Alimentos.
mucha información en 2 minutos, pero el Programa Mundial de Alimentos, básicamente, es la agencia humanitaria dentro del sistema de Naciones Unidas que lucha contra el hambre. Y esa es nuestra función principal. Y utilizamos todos los medios que están a nuestra disposición para salvar vidas. Eso es el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, os voy a hacer una presentación rápida, más o menos 10 minutos, y después, a partir de ahora, cualquier cosa que necesitéis del Programa Mundial de Alimentos, siempre podéis entrar en contacto con nosotros, con nuestra oficina en Madrid. Ideas, sugerencias, iniciativas, cualquier cosa que penséis que podáis o queráis compartir, estamos a vuestra disposición. Vale. ¿Por qué tenemos que solucionar el tema del hambre? ¿Por qué tenemos que tener buenos mecanismos de seguridad alimentaria y nutricional? A día de hoy hay más de 800 millones de personas que sufren hambre, pero el año pasado había más y el anterior había más. Es decir, somos positivos, vamos luchando y poco a poco vamos reduciendo. De 2013 a 2014 hemos reducido más de 45 millones de personas, que a pesar de los conflictos que hay, es un dato muy positivo. Cada vez estas personas tienen más acceso a alimentos. ¿Por qué el hambre es tan importante? Y yo lo llamo, personalmente, a mí me gusta decir que dentro de los problemas internacionales, el hambre es el talón de Aquiles. Si tú solucionas el hambre, tienes muchas oportunidades de que este mundo sea mejor. Y lo veremos en la siguiente diapositiva. Estadísticamente, el hambre mata más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. Es un tema interesante. Podríamos añadir también el ébola. El hambre es un problema que debemos solucionar para poder hacer que este mundo sea un mundo mejor. Obviamente, nos preocupa mucho todo el tema de los niños menores de 5 años y el tema de la desnutrición. Y nos preocupa porque desnutrición en menores significa menos futuro de desarrollo para los países que lo sufren. Y hemos hecho estudios sobre el costo del hambre y cómo cómo influye negativamente los temas de desnutrición en el PIB de los países. Y estamos hablando desde el 6 al 10% del PIB anual. Cada generación que pasa es una generación perdida, es una oportunidad perdida de desarrollo. Es muy importante que no nos olvidemos nunca de la nutrición. ¿Qué pasa si no tenemos hambre? ¿O qué podemos hacer? Imaginaros un mundo sin hambre. Básicamente las nuevas generaciones podrían tener mejores condiciones físicas, mejores condiciones intelectuales. ¿Qué implica eso? Primero, reducción de costes en todos los temas de salud. Si la persona está sana no tiene que ir al hospital. Ya no necesitamos tener tantos gastos teniendo una nutrición buena. Temas intelectuales. Si la persona puede comer, tiene acceso a comida, irá a la escuela, aprenderá más cosas. Son ecuaciones sencillísimas. Funcionan. En España funcionan. ¿Por qué no pueden funcionar en otros países? Obviamente, si las personas están sanas, son más productivas. Se mejora y se desarrolla las economías locales, provinciales, de las comunidades, a nivel nacional. Es otra ecuación tan sencilla como la vida misma. Y la última, que aunque parezca sorprendente, es fundamental. Nosotros pensamos que sin hambre este mundo puede ser más próspero y seguro. Habría menos guerras y más prosperidad. Quiero hablaros 2 minutos sobre la iniciativa más importante que Naciones Unidas ha lanzado para luchar contra el hambre. Se llama Iniciativa Hambre Cero. Y os pido, por favor, que entréis en Google y que la busquéis. Porque lo que busca esta iniciativa es no solamente dejar la responsabilidad de la lucha contra el hambre a los gobiernos, sino que todos aportemos un granito de arena. Y en esto se incluyen
Gobiernos centrales y descentralizados, sector privado, empresas, fundaciones, sociedad civil, pero también ciudadanos. Todos podemos, juntos, podemos conseguir un mundo con hambre cero. Tenemos 5 objetivos dentro de esta iniciativa que fue lanzada por el secretario general de Naciones Unidas, por Ban Ki-moon. El primero es que necesitamos acabar con los atrasos de crecimiento de los menores. Estamos hablando de nutrición, básicamente. Es fundamental que consigamos terminar con buenas políticas en todos los países del mundo para que los menores tengan acceso a productos nutritivos. Está muy relacionado también con el punto número 2, acceso a una alimentación adecuada y nutricional. ¿Por qué es tan importante? Imaginaros, por ejemplo, el contexto de los refugiados sirios en Jordania o de los refugiados que viven en Camerún, son refugiados centroafricanos. En muchas situaciones, el Programa Mundial de Alimentos, como luego os explicaré, llevamos alimentos y los damos. Les damos unas raciones diarias de 2.100 calorías e intentamos que tengan acceso a este tipo de alimento para que puedan preocuparse por otras cosas, temas de salud, temas de educación, temas relacionados con su vida diaria. A veces no hace falta llevar la comida. La comida está en los mercados locales. Acceso. Y quiero que os quedéis con esta palabra, porque es fundamental en la lucha contra el hambre. El acceso a los alimentos se tiene que garantizar. Es decir, que las personas necesitadas puedan acceder a los alimentos en los mercados locales. ¿Por qué? Porque accediendo en los mercados locales no solamente estás beneficiando a esa persona que tiene esa posibilidad, sino también estás desarrollando los mercados locales. Y al desarrollar los mercados locales consigues un impacto positivo, consigues que la economía circule. Por eso es tan importante tener acceso a una alimentación y como objetivo que sea nutritiva, que el cuerpo se sienta bien, que no enferme, que sea más fuerte, que sea más resiliente. Esta iniciativa también incluye, obviamente, un concepto que tiene que ver con los sistemas alimentarios sostenibles. No nos podemos cargar el medio ambiente. Y el Programa Mundial de Alimentos, junto con las otras agencias que trabajan en temas de seguridad alimentaria, nutricional y agricultura, es muy consciente. Tenemos que hacer que la agricultura sea sostenible. Obviamente, los pequeños agricultores, que es otro objetivo, son pieza clave en todo este engranaje. Necesitamos que los pequeños agricultores sigan produciendo. Y yo no soy ingeniero agrónomo, pero os puedo decir que gracias a los pequeños agricultores se lucha contra el cambio climático. Está demostrado. Os puedo decir que gracias a los pequeños agricultores podemos mantener la biodiversidad. Y la biodiversidad significa luchar contra las enfermedades. Necesitamos tener pequeños agricultores para poder mantener la biodiversidad y, por lo tanto, luchar contra el cambio climático. Estos pequeños agricultores necesitan tener acceso a los mercados. Es fundamental que entre todos consigamos que estos pequeños agricultores puedan llevar a sus pequeños mercados los productos que ellos producen y así que la economía vuelva a circular, que la biodiversidad se quede protegida y que luchemos contra el cambio climático. Estamos unidos en esta cadena. La lucha contra el hambre implica todas estas cosas y nosotros, nuestra manera de consumir, nuestra manera de aportar a esta sociedad depende de estos objetivos que tiene esta iniciativa, de la que todos somos parte. Bueno, creo que no hace falta hablar del cero desperdicios. Eso es una responsabilidad nuestra, de los países desarrollados. Tenemos que parar sí o sí todos los desperdicios que tenemos. Tenemos que exigir, tanto a la sociedad como al sector privado, como a nosotros mismos, desperdiciar lo menos posible. Y no solamente afecta a la alimentación, que es fundamental, afecta a otros campos, como puede ser la energía. Si no estás utilizando la luz, apágala. Es tan sencillo como eso.
Y eso requiere educación, educación y educación. Desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, es fundamental crear buenos sistemas de post cosecha. ¿Os podéis imaginar que el 30% de lo cosechado en los países en vías de desarrollo se pierde automáticamente? Estamos hablando de miles de millones de euros. Si consiguiéramos que los sistemas de post cosecha se fortalecieran, conseguiríamos tener 33% más de alimentos accesibles a esas personas vulnerables. Conseguiríamos controlar mejor los precios de los alimentos, que no hubiera escasez, que hubiera un sistema mejor de almacenamiento, de producción de semillas, de integración en los mercados. ¿Por qué os cuento esta iniciativa? Porque esta iniciativa tiene que ver exactamente con los ODMs y con los ODS. Esta iniciativa lo que hace es proteger el concepto dentro de los ODS de agricultura, seguridad alimentaria y nutricional. Es nuestra manera, como Programa Mundial de Alimentos, como FAO, como Banco de Microcréditos Rurales, como Sistema de Naciones Unidas, de que la sociedad, los gobiernos, las empresas privadas entiendan por qué es tan importante mantener dentro de los ODS el concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Es fundamental. Y tenemos nuevas ideas. Y estas ideas solamente hemos sido capaces de montarlas de esta manera hace poco tiempo, pocos años. Pero ahora ya lo tenemos bien encuadrado. Ahora podemos decir con fuerza que en nuestra generación, siguiendo estas ideas, podemos terminar con el hambre. Dos apuntes hacia los ODMs y los ODS. Los ODMs, desde la perspectiva del Programa Mundial de Alimentos, estamos súper contentos. Vale, hay resultados mejores, otros peores, pero pensamos que ha sido un trampolín para que el Programa Mundial de Alimentos pueda ejercer sus actividades. El Programa Mundial de Alimentos, su naturaleza es implementar operaciones o proyectos en el terreno y solo funciona a base de este tipo de ejercicios. No es una agencia que trabaje en temas de comunicación o en temas de políticas. Para eso está la FAO. Nuestra razón de ser es salvar vidas, ejecutar proyectos. Estamos muy sorprendidos y pensamos que los resultados de los ODM son muy interesantes para el mundo, en temas de lucha contra el hambre, pero también en temas de educación o en temas de género que ha mencionado. Como es una agencia que implementa proyectos, muchos temas son transversales. Para nosotros el tema de género es fundamental. Como habéis podido ver en el vídeo, trabajamos con 90 millones de personas. Imaginaros el número de millones de mujeres con las que trabajamos, a las que tenemos que proteger para poder dar los alimentos que después van a dar a las familias. O dentro de esos 90 millones de personas hay más de 20 millones de niños que van a la escuela y reciben en el comedor de las escuelas una comida al día. ¿Os podéis imaginar vosotros cuando fuisteis al colegio si no hubiera un comedor accesible para cada uno de nosotros? Para nosotros es una cosa normal, pero en muchos países el acceso a la comida en los colegios todavía no está garantizada. Por eso el Programa Mundial de Alimentos trabaja y subraya la necesidad de la educación ligada a la comida. Os menciono aquí algunos temas transversales, como puede ser el género, cambio climático, educación. Todos estos temas nos involucran. Vale. Ahora voy a ser un poquito más específico y os voy a contar en 2 minutos qué es el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos nace en los años 60 y durante 40 años ha hecho actividades de desarrollo y humanitarias. En estos momentos trabaja con 90 millones de beneficiarios en 80 países y distribuye al año unas 4 millones de toneladas. Pero no penséis que las distribuye en Galicia o en Cataluña, las distribuye en los sitios más aislados del mundo. Por lo tanto, requiere tener una logística muy fuerte. ¿Dónde destinamos nuestros recursos?
Contamos con un presupuesto de unos 4.500 millones de dólares al año. Y el 93% de los recursos van al terreno. Esa es nuestra norma y es nuestra razón de ser. Estamos muy enfocados en las actividades en el terreno. Tenemos a más de 14.000 personas trabajando en estos 80 países. Trabajamos cuando hay un desastre natural o una emergencia, en centros de educación a través de la alimentación escolar, temas de nutrición para madres e hijos. Tenemos una campaña preciosa con la OMS y con UNICEF, que se llama la campaña de los 1000 días. La campaña de los 1000 días consiste en que todas las mujeres embarazadas hasta los niños de 2 años reciban todos los días de su vida alimentación nutritiva. ¿Por qué esto es importante? Antes os lo he explicado, por el tema del desarrollo de los países. En esos 2 años te juegas el desarrollo intelectual de las personas, porque es cuando se desarrolla el cerebro. La ecuación está comprobada. Si tú alimentas bien a un niño menor de 2 años, tiene más oportunidades después, cuando va a la escuela, de aprender, de poder desarrollar una vida profesional. Y es así, ya está demostrado. Cada generación que pasa y no lo hemos conseguido es un problema para ese país. Tenemos que seguir luchando para garantizar el acceso a productos nutritivos, por lo menos a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 2 años. Yo tengo 3 hijos y yo sé cómo mi mujer ha dado el pecho, ha tomado ácido fólico, hemos comprado papillas nutritivas fortalecidas. Solo sabemos todos nosotros. Pues lo que decía Marta, derechos. Todas las personas del mundo tienen derecho a tener acceso a este tipo de productos. Y está en nuestra mano hacerlo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con personas con el virus del SIDA. Aquí no pongo el ébola, pero estaría incluido aquí. Estas personas necesitan tener una nutrición especial. Nos hemos dado cuenta, y lo hemos comprobado también en España, por desgracia, con todo el tema de la crisis del ébola, que cuanto más fuerte estás, más posibilidades tienes de superar el ébola. Pues ahora lo que estamos haciendo es, en los centros, en los 3 países donde hay ébola, hemos duplicado el valor nutritivo de las raciones que están recibiendo estas personas que están pasando por el virus ébola. Y el resultado es positivo, porque cuanto más fuerte, más puedes pelear contra él. Cuanto más desnutrido estás, más posibilidades tienes que este tipo de enfermedades acaben con tu vida. El PMA es innovador. Vale. Hemos decidido, a través de nuestra experiencia, de pasar de lo que es la ayuda alimentaria a la asistencia alimentaria. Muchos de vosotros a lo mejor conocéis y estaréis de acuerdo con el dicho que dice: a las personas pobres no les des alimentos, sino dales una caña para que aprendan y que puedan pescar, o que puedan cazar, o que puedan ser independientes, autosuficientes. Nosotros estamos de acuerdo, pero eso es un proceso largo, no es un proceso corto. Nosotros estamos en el proceso anterior, estamos en el proceso de salvar vidas. Primero, esas personas tienen que tener acceso a esos productos, y de diferentes maneras. Entonces hemos instaurado 2 tecnologías nuevas que llevamos ya varios años. Uno es todo lo que es análisis de vulnerabilidad y cartografía. Podemos identificar dónde están las bolsas de personas vulnerables, y otra vez los análisis de mercado, para saber cuándo tenemos que inyectar comida, dinero, cuándo tenemos que traerla de fuera, a nivel regional o a nivel internacional. Aquí tenéis varios ejemplos. Podéis ver en la fotografía un refugiado sirio al que le damos dinero, transferencias bancarias, transferencias de dinero para que vaya al sector privado y pueda adquirir los alimentos. Es un refugiado, pero mirad lo que está pasando en España al mismo tiempo, con las transferencias de los 400 euros mensuales a las familias que no tienen acceso porque son parados de larga duración. Pues es lo mismo. Y funciona en España en muchos casos, y deja que estas personas sean más dignas.
Este refugiado es mucho más digno si tiene acceso al sector privado. Al lado tenéis un grupo de agricultores. Podemos conseguir que estos agricultores sean más fuertes y combatan los cambios climáticos, los desastres naturales, con buena capacitación. Podemos hacer que lo que les sobra, porque han almacenado bien sus productos, vaya a los mercados locales. Podemos hacer que de ser agricultura autosuficiente pase a ser agricultura de mercado, se puedan integrar. Y obviamente el Programa Mundial de Alimentos también hace logística y telecomunicaciones. 5 emergencias fundamentales que quiero que mantengáis en vuestra retina, si es posible. Ya estoy terminando. La crisis del ébola nos ha pegado un golpe a todos. Es una crisis nueva. Nunca habíamos tenido una crisis de salud que puede afectar después a la seguridad alimentaria. Es una ecuación sencilla. Se cierran los puertos o se limita el tráfico. El comercio se para. Las personas ya no van a los campos, ya no plantan, no siembran, no recogen, la agricultura se para. Estos países se paran. ¿Qué haces con toda esta gente que está en este momento parada porque tienen un shock muy grande con una emergencia de salud? Siria, conflicto terrible, 4 millones de personas dentro de Siria les estamos dando asistencia alimentaria, 1,7 millones de sirios refugiados en los países de alrededor. Creo que habéis visto algunas noticias en prensa últimamente. Sudán del Sur, República Centroafricana, Irak, el tifón que acaba de pasar por Filipinas acaba de desplazar a 2 millones de personas. República Democrática del Congo, conflicto en Colombia, sequía en Centroamérica. Nuestro trabajo es ayudar a esas personas que no se salgan, que no se metan en un círculo del que no puedan salir. Nosotros les ayudamos a salir de ese círculo. El Programa Mundial de Alimentos, ¿dónde se sitúa? Dentro del sistema de Naciones Unidas. Nuestra sede está en Roma. Trabajamos al lado de FAO y del banco que da créditos a los pequeños agricultores. Gobiernos, España, instituciones Bretton Woods, socios gubernamentales, socios privados, por ejemplo Bill Gates o Kentucky Fried Chicken o Unilever o Vodafone son socios nuestros y nos dan dinero. Y no solamente dinero, nos dan capacitación, nos dan la oportunidad de que podamos beneficiarnos de su know-how. Las tarjetas inteligentes que estamos distribuyendo en Siria nos ha ayudado de manera gratuita Mastercard. Y han hecho ellos el proyecto. Y son ellos los que nos ceden su tecnología para que estas personas puedan beneficiarse. Es muy interesante todo el tema de partenariados público-privados, lo que se puede llegar a hacer. ONGs, sociedad civil. Tenemos 2.000 ONGs trabajando con nosotros en el terreno. Es nuestra razón de ser. Las ONGs, tanto nacionales como internacionales, nos ayudan a estar más cerca del beneficiario y nos ayudan a implementar proyectos. Es más fácil que una ONG implemente el proyecto y nosotros lo evaluemos conjuntamente que nosotros directamente implementarlos. Las ONGs tienen un papel fundamental en todo esto. Organizaciones internacionales, no estamos solos. Necesitamos trabajar con UNICEF, por ejemplo, o con FAO, o con la OMS, o con la CDAO, o con ASEAN, o con las organizaciones interamericanas. Es fundamental que todos nos integremos y que podamos hacer proyectos conjuntamente. ¿Qué estrategia tenemos con España? Y ya con esto termino. España siempre ha sido un aliado de gran alcance, porque mucho de lo que España dice es escuchado en varias regiones del mundo y para nosotros eso es fundamental. Para nosotros tenemos que conseguir que España tenga un mensaje claro en temas de lucha contra el hambre, seguridad alimentaria y nutricional, porque hay países que escuchan a España en Europa, en América Latina o en otras partes del mundo, en el Mediterráneo, y para nosotros es fundamental que el mensaje de España sea claro en apoyo a la lucha contra el hambre. Porque es modélico, porque ha sido flexible, porque sabe adaptarse, porque entiende bien las necesidades del PMA, porque nos escucha y nos ayuda
desde el punto de vista político y financiero para llevar a cabo diferentes proyectos, como el de tarjetas inteligentes, en el que nos está apoyando, como en hermanamientos, conseguir, como hablaba ella, Marta, sobre los países de renta media, a que vengan, que se empoderen, que luchen contra el hambre, que se metan en el debate de los ODS y de los ODMs. Establecer alianzas con socios estratégicos globales en España. Pues nos gustaría que algunas empresas multinacionales españolas pudieran entrar en la lucha contra el hambre. Nos gustaría que fueran parte del hambre cero, que fueran parte de esta iniciativa, que apoyaran al Programa Mundial de Alimentos. Encontrar aliados estratégicos locales. ¿Cuáles son los intereses dentro de la cooperación en las comunidades autónomas, en los municipios? ¿Cómo pueden ellos involucrarse en la lucha contra el hambre a través del Programa Mundial de Alimentos? Para eso hemos abierto una oficina en Madrid, para poder explicar que con poco se puede hacer mucho. Obviamente, lanzar campañas para explicar bien lo que es el PMA y lo que hace. Por último, solamente informarles que tenemos una base logística en Las Palmas. Esta base logística se engloba dentro de una red de bases logísticas globales y sirve para luchar contra el hambre en el mundo. ¿Cómo? Preposicionando bienes de primera necesidad o alimentos. Hemos conseguido que en una ciudad como Las Palmas, una solución local, que es montar un almacén, luche contra un problema global, que es el hambre. Y al final, simplemente repetir por dónde he empezado e invitaros a que os unáis a nuestra iniciativa Hambre Cero. Podemos terminar con el hambre en nuestra generación, está en nuestra mano. Muchas gracias.